con esta introducción, esta canción compuesta por León Gieco en el año 2001 y que se titula La Memoria. Siempre vigente, ¿no? A 24 años en que León Gieco compuso La Memoria. Y hoy más que nunca, Memoria, Verdad y Justicia. Y la introducción musical tiene que ver con la fecha de ayer, 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Algo positivo de la jornada de ayer fue esa multitud que salió a la calle a expresarse esto que decía recién, hoy más que nunca, nunca más. No es solamente una fecha, ¿no? Veíamos las imágenes de la multitud que se volcó en las calles de Buenos Aires, ese acto final, ese cierre con abuelas, con madres de Plaza de Mayo y Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. No solamente esa multitud por las calles de Buenos Aires, sino también podemos decir en todo el país, en algunas ciudades más, en otras menos. Aquí en la ciudad de Corrientes, el lugar Chaco y Costanera, el ex regimiento de Infantería 9, donde se encuentra justamente ese monumento de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy tenemos horario reducido porque a las 21 Radio Sudamericana transmite el partido de Argentina versus Brasil. Argentina recibe en el Monumental a la selección de Brasil, un superclásico sudamericano, ¿no? Así que tenemos horario reducido y tema obligado para tratar, por supuesto, que es el que estamos hablando, y lo tenemos en comunicación telefónica al doctor Diego Vigay. Tiene un título muy largo, su función en la provincia del Chaco, que tiene que ver con este tema, y lo sintetizamos de esta manera: fiscal auxiliar en causas de lesa humanidad en la provincia del Chaco. Doctor Diego Vigay, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, un gusto saludarte y buenas noches para toda tu audiencia. Primero le voy a pedir, Diego, una síntesis de la jornada de ayer y por qué llamamos, y a partir de cuándo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para después entrar al tema en particular relacionado con este tema, por el cual lo convocamos, respecto a la Universidad Nacional del Nordeste, en cuanto a legajos de estudiantes y trabajadores que fueron víctimas de la última dictadura militar y que usted justamente tuvo mucho que ver para que la UNE trabajara en este tema. Pero empecemos por la síntesis de la jornada de ayer y por qué Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, la verdad que todos los 24 de marzo de prácticamente la última década o quizás de algunos años más se ha convertido en una fiesta cívica, en una fiesta ciudadana, una jornada ciudadana, creería yo, de las más importantes de la Argentina, donde prácticamente toda la sociedad, todos los sectores políticos, todos los actores institucionales, salvo algunas excepciones, tienen un impacto explícito en el valor que tiene la democracia para nuestra sociedad, para nuestro presente, para nuestro futuro, para el acceso a derechos, bueno, todo lo que significa la vida de los argentinos, más allá de todas las limitaciones y los problemas, los emboles que puede tener un sistema democrático. Prácticamente el 90% de los argentinos coincidimos en que es el modelo en el cual se podrán encontrar en algún momento las soluciones a los grandes problemas, digamos, ¿no? Y en ese sentido el hito de lo que ha sido ese 24 de marzo de 1976, donde se toma el Estado argentino por asalto, donde se provoca una fenomenal deuda externa, la destrucción de las empresas nacionales, el desempleo, bueno, un sinfín de cuestiones en el plano económico que hasta el día de hoy nos traen consecuencias muy terribles, porque fue un plan económico de Martínez II que después fue llevado adelante por Cavallo, con Menem,
por Macri, bueno, todo lo que ya sabemos de la historia argentina y de la cual nunca pudimos salir, y por el otro lado todo lo que significó la represión, que hasta el día de hoy continúan esas profundas heridas con los 30.000 desaparecidos, con cientos de miles de exiliados, cientos de miles de detenidos políticos durante 6, 7 años sin causa judicial, sufriendo todo tipo de tormentos, de vejámenes, y con la barbarie también de que en el caso de los desaparecidos no se entregaron nunca los cuerpos, nunca se dijo hasta el día de hoy dónde están los cuerpos. Se fue encontrando algunos de ellos muy puntuales, buscando una aguja en un pajar, y después la barbarie también de la apropiación de alrededor de 500 niños a los cuales fueron robados de sus familias, ¿no? Le cambiaron su identidad, y de los cuales solamente se encontraron 139 hasta la fecha. Así que bueno, de alguna manera creo que la sociedad argentina en todos estos años ha tomado dimensión de lo que ha implicado esa dictadura cívico-militar. Hubo grupos económicos muy importantes detrás de esa dictadura, y claramente ese mensaje de nunca más, de ese juicio a las juntas emblemático que llevó adelante el gobierno de Raúl Alfonsín con la vuelta a la democracia, como bien lo dijo el fiscal Estracera, es algo que se han convertido en una consigna de todo el pueblo argentino y que se sostiene a pesar de todos los embates, de todos los intentos de desprestigio, injurias que se vienen llevando adelante, sobre todo en estos últimos años. Así que me parece que la sociedad argentina en las calles, en las plazas, reivindica y confirma ese pacto explícito que tenemos la inmensa mayoría de los argentinos, más allá de todo tipo de operaciones mediáticas que se intentan hacer cada vez con mayor violencia, ¿no? ¿Por qué ayer la consigna fue hoy más que nunca, nunca más? Y no es precisamente un juego de palabras, ¿no? Bueno, yo creo que los organismos de derechos humanos toman nota de la situación que se está viviendo actualmente en la Argentina, donde, bueno, otra vez tenemos un Estado que en lo que hace a las movilizaciones, a la protesta social, está recurriendo a la violencia como respuesta. Lamentablemente los protocolos de actuación que se habían instaurado y que ponían como un bien superior la vida de las personas que se manifestaban o aquellas que llevaban adelante la seguridad también, por supuesto, hoy por hoy eso se ve relativizado, porque si bien no se están usando armas letales en las movilizaciones, sí se están usando las armas no letales con un riesgo de que puedan ser letales. No se han producido disparos con las escopetas de lanzamiento de gas lacrimógeno al cuerpo de las personas, eso está prohibido, y ha provocado una lesión gravísima a una persona que estuvo peleando por su vida. Hoy por suerte se está recuperando, que es un periodista, un fotógrafo, Pablo Grillo. En la última manifestación hubo una decena de heridos en el rostro con balas de goma, que los disparos fueron a escasos 30, 50 centímetros, ¿no? Una persona perdió un ojo, otra persona, una joven adolescente recibió un disparo en la boca con un corte muy importante, con pérdida de pieza dentaria. Claramente eso puede provocar la muerte de una persona en cualquier momento, y no hay una autocrítica o un revisar ese tipo de actuaciones y lo que puede provocar de parte de las autoridades. Si bien hay una serie de denuncias que se realizaron, se sostiene que eso se va a seguir produciendo y claramente puede convertirse en una tragedia en cualquier momento. La detención de más de 100 personas, y en el 90% de los casos no le proveyeron a la jueza que quedó a cargo de esos detenidos ningún motivo, ningún horario, ningún lugar de detención, y se pretendía que esas personas continuaran detenidas, ¿no? Cuando un juez que recibe a una persona detenida o un fiscal que tiene que actuar, tiene que tener la información básica de la fuerza que dispone esa detención, de en qué momento se produjo, en qué lugar y cuál es el hecho que se le está imputando, ¿no?
y uno ve las imágenes y claramente era una cacería humana en algún momento de ir un grupo de efectivos a atrapar a una persona para generar miedo, para generar terror en el resto de los manifestantes y poder de alguna manera que la gente se retirara de la movilización. Claramente se ve excepcionar, y cuando uno escucha a la ministra de Seguridad también da a entender de que ese era el objetivo, que la gente tenga miedo. Uno lee entre líneas en ese mensaje para que no vaya a una próxima movilización o para que se retire en ese momento. Creo que eso se quiere decir por hoy más que nunca, porque bueno, creo que nadie quiere que se produzca la violencia política, por supuesto que mucho menos en manos del Estado. Sucedió en estos últimos tiempos, y de alguna manera el 24 de marzo creo que pone blanco sobre negro de que el nunca más también es para el presente, ¿no? Por ahí, Diego, damos por sobreentendidos muchos temas dentro de este gran tema desde el punto de vista periodístico, que no es un tema porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, y por ahí pensamos que hay, por ejemplo, palabras que se saben lo que significa, lo que encierra, pero para las nuevas generaciones tal vez no. Y cuando decimos hoy más que nunca, nunca más, ¿qué es nunca más? Para aquellos que no entienden bien qué significa ese nunca más y de dónde sale nunca más. Bueno, el juicio de la Junta me parece que es la bisagra en ese alegato de la Fiscalía, y después es una consigna de la cual se ha apropiado el pueblo, la sociedad argentina en su conjunto, y el nunca más es fundamentalmente no tener un Estado autoritario que utilice la violencia para dejar sin efecto las garantías individuales, los derechos de los ciudadanos, digamos, ¿no? Parece que en eso, por ejemplo, está más que claro que el derecho a manifestarse libremente es uno de los derechos ciudadanos más importantes, ¿no? Que la ciudadanía, más allá de haber elegido a tal o cual gobierno en tal o cual momento, tiene la libertad de poder expresarse en contra o a favor de tal o del gobierno que está ejerciendo en ese momento, y es un derecho que no puede ser coartado, por ejemplo, con generar miedo para que las personas no se movilicen, no se expresen porque pueden recibir algún tipo de violencia sobre su integridad física, ¿no? O sobre su libertad. Surge, creo que en eso esa consigna del nunca más surge entonces del cierre del alegato del fiscal Julio César Estracera en este juicio a las juntas militares que usted mencionaba, ¿no? En el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Así es, tiene que ver con la vuelta a la democracia, con lo que fue ese juicio emblemático donde los mayores responsables de lo que fue la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado fueron juzgados en la Argentina, y que de alguna manera es un pilar muy importante en todo lo que fue después la derogación de las leyes de punto final y de obediencia de vida que había dictado el Congreso, y todos los juicios que se han llevado adelante y se llevan adelante en la actualidad en la Argentina, ¿no? En eso Corrientes fue parte, Chaco fue parte, y ha tenido juicios muy importantes que han permitido lo que fue reconstruir lo que fue el terrorismo de Estado en las provincias del Nordeste, ¿no? En el caso de Corrientes, con lo que fue el centro clandestino del Regimiento 9, los desaparecidos que fueron vistos con vida por última vez en ese lugar, alguno de ellos fue arrojado a las aguas del río Paraná, como el caso de Rómulo Artieda, así como existió la sistemática de los vuelos de la muerte en el río de la Plata. En el caso de Corrientes y de Chaco se arrojaban los cuerpos al río Paraná,
con la intervención de un médico cirujano, claramente vinculado a las Fuerzas Armadas, que le cortaba la yema de los dedos para que esos cuerpos no sean reconocidos, que tenían un corte muy importante en el abdomen para que no flotaran, que estaban desnudos, atados de pies y manos con alambre, que tenían disparos de ejecución ya sea en el pecho o en el cráneo. Reconstruir que la jefatura de policía también fue un lugar... Perdimos la comunicación justo en este momento en que estaba dando detalles, ¿no?, de los cuerpos que fueron encontrados, de la manera en que fueron encontrados con estos signos de tortura, en la manera en que se deshacían también de los cuerpos, ¿no? Es decir, nunca más Argentina se puede permitir volver a vivir este horror. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con el doctor Diego Vigay, por favor. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para... Bueno, recuperamos la comunicación con el doctor Diego Vigay, que es fiscal auxiliar en causas en delitos de lesa humanidad en la provincia del Chaco. Doctor Diego Vigay, ¿nos escucha? Sí, claramente. Estaba describiendo el horror de las torturas, ¿no? Y eso también encierra entre lo que tanto encierra el nunca más, es decir, que en Argentina no nos podemos permitir volver al terrorismo de Estado y al horror del terrorismo de Estado. Nos estabas describiendo justamente los signos de tortura que presentaban los cuerpos de las personas que llegaron a ser encontradas. Sí, como decía, se pudo reconstruir gracias al aporte fundamental del médico forense de la policía de Empedrado, el doctor Mansolillo. Las características que tenían esos cuerpos que fueron encontrados en la costa del río Paraná, 50 kilómetros más abajo, y bueno, tenían las mismas características y permiten reconstruir la sistematicidad de ese arrojamiento de los cuerpos al río, que tenía que ver con cortarle la yema de los dedos para obstruir su identificación, con hacerle un corte muy prominente en el abdomen. Ambas cuestiones hechas por un médico cirujano, seguramente vinculado o parte de la fuerza de seguridad. Eran personas muy jóvenes, estaban desnudas, estaban atadas en pies y manos con alambre y tenían disparos de ejecución ya sea en el cráneo o en el pecho, digamos, ¿no? Esa fue la forma en que se fusilaba y se arrojaba los cuerpos al río Paraná para intentar que no sean encontrados, digamos, ¿no? O la masacre de Margarita Belén, que también es muy emblemática en toda la región, donde se trasladó a un grupo de 15 detenidos políticos de la cárcel U7, supuestamente un traslado a una cárcel de máxima seguridad en Formosa, que no existía una cárcel con esas características, una supuesta fuga, y son fusilados todos estos detenidos políticos, y en algunos casos los cuerpos están desaparecidos hasta el día de hoy, ¿no? Doctor Vigay, y esta otra parte también de la pregunta que le formulaba al inicio, ¿no? En relación a la Universidad Nacional del Nordeste, usted tuvo mucho que ver, porque recuerdo que en entrevistas anteriores del año pasado, por ejemplo, ya nos había adelantado este tema respecto al trabajo de recuperación de los legajos de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste víctimas de esta dictadura militar. ¿Nos puedes explicar, por favor, en qué consiste?
Sí, bueno, la Fiscalía Federal de Corrientes, cabeza de su titular, el doctor Flavio Ferrini, en lo que fue el alegato del último juicio de lesa humanidad en el Tribunal Oral de Corrientes, causa séptima brigada, que abarcó alrededor de 100 víctimas, planteó como una de las medidas de reparación la posibilidad de que en el caso de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Nordeste, que por las detenciones ilegales que sufrieran, o en algunos casos homicidio, debieron interrumpir sus carreras, tanto de estudiantes o en el caso de los docentes de la enseñanza, se pueda reparar su legajo con una consigna que deje constancia de esto y le puedan entregar sus legajos a los estudiantes. Bueno, el Tribunal Oral de Corrientes delegó esa tarea en la Fiscalía de Corrientes. Hubo una adhesión de la Fiscalía Federal de Resistencia, de la Fiscalía Federal de Formosa, a poder hacerlo también con las víctimas de los juicios de esas otras provincias. Hemos tenido una reunión el año pasado con el rector Omar La Rosa. La verdad que hemos tenido una recepción muy positiva de la universidad, y muy diligentemente la Secretaría Legal y Técnica de la universidad trabajó en una resolución que pueda abordar esta cuestión, y bueno, salió hace pocos días la resolución del rectorado, que entiende que es una medida de reparación muy importante, más allá de que varias facultades ya habían instrumentado la entrega de los legajos, pero bueno, ahora se sistematiza esta cuestión en que esos legajos tengan una consigna concreta, ¿no? Porque el legajo de cada estudiante universitario o de cada docente es parte de su identidad, está reflejada ahí lo que ha sido su vida universitaria, y de alguna manera el hecho de que hayan cursado una última materia días antes de su detención o de su ejecución, o que hayan dejado de enseñar durante tal o cual año, y que eso quede reflejado con una consigna puesta en esos legajos, que se pueda hacer un acto público, que seguramente si tenemos viento a favor puede ser a fines de este año, con todo el trabajo que tenemos ahora por delante de buscar esos legajos y de hacer toda la sistematización. La verdad que va a ser un acto de reparación muy importante para todos esos estudiantes y todos esos docentes, digamos, ¿no? Creemos que en esto la Universidad Nacional del Nordeste todos estos años, y cada uno de sus unidades académicas, han llevado adelante distintos actos de memoria muy importantes, muy destacados, con placa, con monolitos, con la entrega de legajos, como decía recién, y bueno, de alguna manera que eso tenga una consolidación con un acto de estas características, ¿no? Nos parece que puede ser algo muy importante que una institución tan relevante como la UNE pueda llevar adelante este acto, y que también se dimensione el impacto que tuvo el terrorismo de Estado sobre toda una camada de estudiantes universitarios de todas las facultades, y también así hacia los docentes. Nosotros llevamos hasta ahora un listado provisorio. Eso le estaba por consultar, si tienen aproximadamente el número y identificadas las personas, tanto estudiantes como docentes o no docentes también hay no docentes también, de la universidad. Hay trabajadores no docentes, sí, de acuerdo a todos los juicios que se han llevado adelante en el Nordeste del 2004 a esta parte, y los que han sido víctimas o aparecen mencionados o aparecen en documentación sus detenciones, nosotros hasta el momento tenemos 150 personas en un listado provisorio, que puede ampliarse a un número mayor de acuerdo a los relevamientos que todavía tenemos pendientes, pero cuanto menos son 150 las personas, tanto estudiantes como docentes y no docentes, que debieron interrumpir su estudio, su enseñanza o su trabajo por haber sido detenidos ilegalmente en los años 75, 76, 77, ¿no? Y de esas 150 personas aproximadamente en este listado provisorio, estamos hablando de personas que sobrevivieron la dictadura militar, personas muertas y desaparecidas. Sí, hay el grueso de los 150 personas es personas que han sobrevivido,
La mayoría de ellos están con vida actualmente, van a recibir en propia mano su legajo. En los casos de que hayan fallecido en estos últimos años, lo van a recibir sus familiares. Y después hay un grupo importante también de personas que fueron asesinadas o desaparecidas, digamos, ¿no? Que debe rondar alrededor de 30 personas, los estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste que están desaparecidos o que fueron asesinados y entregados sus cuerpos a sus familiares. 30 aproximadamente entonces en este grupo de muertos y desaparecidos. Sí, de este primer listado provisorio. No estoy haciendo una estimación. Está bien, porque ese es el trabajo, ese es el trabajo que tienen que hacer justamente, ¿no? Ahora, exactamente. Y de este listado provisorio de 150 personas que pertenecían al ámbito universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, no solamente correntinos, ¿no? Sino también de otras provincias, de otras ciudades. Sí, hay estudiantes que habían venido desde ya de todas las provincias del Nordeste, pero también de otras provincias, ¿no? Hay personas que venían Salta, de Santa Jujuy. Fe, de Salta, Jujuy, exactamente. Incluso hay un listado de unas 8 o 10 personas que pertenecían al Instituto Universitario de Formosa. En ese momento era un instituto que dependía de la UNE, donde se estudiaban distintas carreras, y también hay víctimas del terrorismo de Estado de ese instituto. Pero sí, hay un grupo grande de estudiantes originarios de Misiones, de Chaco, por supuesto de Corrientes, de Entre Ríos hay un número muy importante también, de Formosa, de Santa Fe. Sí, hay estudiantes que han venido de Córdoba también, de Jujuy, de Salta. Eran todos estudiantes que estaban haciendo su carrera universitaria y tenían algún tipo de participación política, fundamentalmente en agrupaciones. Sí, en agrupaciones como la Juventud Universitaria Peronista o otras agrupaciones, centros de estudiantes de esa época, ¿no? Y de este listado provisorio, subrayamos esto, ¿no? Como usted bien lo está haciendo, de ese número de 150 personas, ¿la mayoría estudiantes? Sí, la inmensa mayoría de estudiantes, sí. Alrededor del 90% son estudiantes y el otro 10% serían docentes y no docentes. Bueno, lo comprometo al aire. Hoy tengo tiempo reducido por la transmisión del partido de Argentina-Brasil, doctor Vigay. Ya tengo también comprometida una entrevista cuando cortemos con usted la comunicación, una entrevista con el doctor Norberto Liski, que es el titular de la Cátedra Libre Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene que ver también con este tema de la recuperación de los legajos, porque ahora la pregunta es, ¿cómo se va a realizar ese trabajo justamente de recuperar los legajos? Estamos hablando de 150 personas. Aproximadamente. ¿De qué manera se va a trabajar y si está involucrada la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNE también en este trabajo? Sí, claro, la Cátedra Libre de Derechos Humanos es parte central en todo el trabajo que vamos a realizar ahora. Se han designado personas que tienen mucha experiencia de trabajo en archivos por parte de la UNE, y desde la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía también vamos a ser parte de ese trabajo. Vamos a trabajar con cada una de las unidades académicas. Es un trabajo importante que nos va a demandar, porque es la búsqueda fundamentalmente de legajos físicos. Tenemos alternativa en el caso de no encontrar algún legajo, de poder ir a buscar a lo que es la materia que se rindieron, la materia que se cursaron, y poder rearmar un legajo en el caso de que esté el faltante a partir de la información de la propia unidad académica. Después todo ese cúmulo de trabajo por unidad académica se va a concentrar en la Universidad Nacional del Nordeste y en lo que sería un acto donde se va a llamar seguramente por facultad a pasar a cada una de las víctimas para hacerle la entrega de esa copia de ese legajo, con la consigna de que debieron interrumpir su estudio o la enseñanza por el accionar del terrorismo de Estado. No se entendió la universidad en su resolución, que la verdad que es una resolución muy interesante, muy valiosa. Esto lo han hecho la mayoría de las universidades del país, prácticamente en los mismos términos,
y bueno, la UNE con todo el trabajo que ya tuvo en todos estos años a favor de la memoria, también da un paso, entiendo yo, muy importante, y la verdad que estamos muy agradecidos a la predisposición del rector, del vicerrector y de la Secretaría Legal y Técnica con todo el trabajo que han hecho estos meses para poder concretar esta resolución y bueno, avanzar en lo que es esta reparación, que entendíamos nosotros que más allá de las sentencias, de las condenas, de la reparación de algún certificado de función, era también una medida de reparación muy valiosa y que de alguna manera dimensiona todo lo que fue el terrorismo de Estado sobre la universidad pública en esos años, ¿no? Bueno, lo comprometemos, doctor Diego Vigay, a que a medida que vayan avanzando en el trabajo, ir comunicándolo aquí en Dialogando, por favor. Cómo no, un gusto. Muchísimas gracias. Y seguir haciendo docencia también sobre estos temas, ¿no? Que con la actualidad y la coyuntura política e institucional que estamos viviendo en Argentina, yo particularmente me di cuenta que nos hace falta redoblar la apuesta en hacer docencia sobre estos temas. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. El doctor Diego Vigay, que su función es, lo voy a leer textualmente porque es largo el título. A ver, perdón por la desprolijidad y el ruido que sale al aire de las hojas de mi cuaderno. Es fiscal federal adjunto de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en la provincia del Chaco. Lo sintetizamos en fiscal auxiliar en causas de lesa humanidad en la provincia del Chaco. Y qué importante esta noticia, ¿no?, respecto a la Universidad Nacional del Nordeste, que reparará los legajos de estudiantes y trabajadores que fueron víctimas de la última dictadura militar. Una tarea muy ardua que va a tener esta comisión en recuperar y en reparar estos legajos, como nos explicaba el doctor Diego Vigay, que aproximadamente en una lista preliminar serían 150 personas en total. El 90% de esta cantidad corresponde a estudiantes y el otro 10% a docentes y personal no docente de la Universidad Nacional del Nordeste que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. Lamentablemente algunos, alrededor de 30 personas que fueron muertas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. Hay otras que sobrevivieron, pero en el transcurso de los años fallecieron. Y bueno, en ese acto que se haga en cada unidad académica para aquellas personas fallecidas estarán los familiares para recibir justamente ese legajo recuperado. Escuchamos a León Gieco con La Memoria y vamos a ver si podemos comunicarnos con el doctor Norberto Liski, a quien siempre consultamos en materia de derechos humanos porque es todo un referente y la Universidad Nacional del Nordeste tiene el honor de tenerlo como director de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana.